Las noticias de salud con Mara Romero Salamar. Un saludo para usted. Buenos días, Ángela. Y fue muy extrañada la semana pasada. Gracias. Gracias a usted por volver. Vamos a empezar hablando de deporte y de los efectos que tiene sobre el cerebro. Un nuevo estudio pone en duda lo que se sabía hasta ahora. ¿Nos cambia el paradigma? Un poco, aunque siempre tenemos que tratar todas estas cosas con mucha precaución, ¿no? En este caso es un metaanálisis, es decir, que juntó los resultados de 24 análisis, estudios anteriores. Es muy útil eso para ver pues, qué líneas en común hay o qué disensos hay en la ciencia alrededor de un tema. En este caso, la conclusión principal del estudio es que la actividad física no necesariamente mejora cómo funciona nuestro cerebro, no necesariamente mejora nuestra actividad cognitiva. Y eso es curioso porque de los 22 de los 24 estudios que estaban analizando habían concluido precisamente que sí había beneficios. Sin embargo, pues estos equipo de investigación de la Universidad de Granada, al juntarlos todo, lo que concluyen es que estadísticamente la diferencia es muy baja, no es tan significativa como para hacer una afirmación de que realmente hay un resultado beneficioso. Y señalan, por ejemplo, que uno de los motivos de que los datos no sean suficientemente concluyentes es que no se analiza por distintos tipos de ejercicio, hay un rango de edad muy amplio en todas las muestras que se usan. Entonces eso podría influir en que no tengan o no hayan querido llegar a una conclusión definitiva alrededor de este vínculo, ¿no? Importante hacer un momento para explicar qué es lo que entendemos por funciones cognitivas. Hoy vamos a hablar mucho del cerebro y de esto, entonces desde ya lo vamos a aclarar. Básicamente es todo lo que implica recibir una información externa, que el cerebro la procese y también poder responder de formas tanto a nivel conscientes como inconscientes. Estamos hablando de procesos como la toma de decisiones, como la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, las relaciones sociales, pero por ejemplo también incluso la orientación, ¿no? Entonces todo esto es lo que entendemos como procesos cognitivos y todo esto es de lo que vamos a estar hablando en esta sección. Bueno, hasta ahora, ¿con qué evidencia contábamos sobre los beneficios del deporte en el cerebro? Porque hay que decir, esto es una gran motivación para mucha gente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y no es que no esté sustentada sobre muchos estudios, porque la mayoría indicaban que sí hay impacto y que sí es positivo, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de la revista Preventive Medicine que lo citaban los mismos Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que muestra que cuanto más inactivas están las personas, más prevalencias de deterioro cognitivo hay, ¿no? Entre las personas activas físicamente, la prevalencia era de un 8,8% en mayores de 45 años, por cierto, y entre los que eran inactivos esto llega hasta el 15%, una diferencia bastante significativa. En general se argumenta que hay beneficios tanto directos, es decir, hacer deporte aumenta, por ejemplo, el flujo sanguíneo y el riego sanguíneo en el cerebro y eso puede tener beneficios sobre las neuronas y básicamente sobre todo el órgano, pero también indirectos, ¿no? Al hacer ejercicio se puede dormir mejor y eso, por ejemplo, tiene impactos en procesos como la memoria, sin ir más lejos. Sin embargo, como decíamos, toca tener precaución con estos resultados. La ciencia es el resultado de la suma de mucha información que se va acumulando y con el deporte o la actividad física pasa como con la nutrición, que lo hemos hablado también otras veces, ¿no? Es difícil separar todas las variables que también pueden impactar. Por ejemplo, quién tiene tiempo para hacer deporte, quién tiene los recursos también para tener la información de cómo se hace deporte bien, ¿no? Es decir, hay muchas cosas ahí que influyen, que pueden tener que ver. A las personas que hacen deporte pueden tener una mejor alimentación también. Entonces, bueno, hay muchas variables y que es difícil separarla y por eso siempre todas las conclusiones las pondremos entre muchas comillas. Mara, vamos a seguir hablando del cerebro ahora para profundizar en la relación que existe, usted lo decía, entre la presión sanguínea y un buen funcionamiento pues, de nuestro cuerpo. Sí, este es otro estudio que se publicó recientemente de la Universidad de Edimburgo. Se había observado ya de forma bastante genérica que la presión sanguínea alta, es decir, la hipertensión, podía tener un impacto en el desarrollo de demencias o de nuevo de deterioros cognitivos. Sin embargo, eran estudios que mostraban un vínculo, una relación, sin estar seguros de que esa relación fuera causal, es decir, que la presión sanguínea provocara o tuviera un impacto en el desarrollo de estas demencias. Sin embargo, este equipo de investigación lo que hizo fue combinar imágenes cerebrales, escáneres, ¿no? Marcadores genéticos también y estos estudios observacionales para mostrar definitivamente que sí existe una relación causal entre estos dos factores. Además, es un estudio muy sólido porque agrega muchísimos datos, miles de datos de muchísimos pacientes y además también encontraron, por ejemplo, las regiones del
del cerebro que se ven afectadas, es decir, han podido ir muy a lo concreto. Aquí hay una cita del autor del estudio principal que dice eso, ¿no? Que al combinar todas estas aproximaciones, estos abordajes a esta problemática, han conseguido entender mejor los mecanismos y además, digamos, que a futuro, ¿no?, podría también tener muchos impactos en cómo se tratan estas dolencias. Entonces, bueno, estas son las principales conclusiones del estudio que tenemos hasta ahora. Finalmente, ¿cuáles son esas regiones del cerebro que se ven afectadas? Pues los autores hablaban de nuevo, pero vamos a repasar las principales. Por ejemplo, hay una región del cerebro que se llama putamen, que tiene mucho que ver con el movimiento y el aprendizaje, también con los movimientos, los hábitos automáticos. Está situada justo en el centro del cerebro. Pero, como veíamos también en la cita anterior, los autores mencionan toda la materia blanca del cerebro, que básicamente es lo que se encuentra en las zonas profundas del cerebro. La corteza es la materia gris, dentro está la materia blanca, son como las extensiones de las neuronas que conectan diferentes regiones del cerebro. Por ejemplo, la corona radiata anterior, que es una de las que mencionan, es una especie de radio de fibras que se encuentra en el interior del cerebro y que conecta la corteza cerebral, lo que está en el exterior, con la médula espinal. Lo mismo sucede con las otras regiones, como la radiación talámica anterior, entre otros, que tienen mucho que ver, ¿no?, con estas conexiones que decíamos entre zonas distintas del cerebro. Es muy importante, además, para terminar, entender cuáles pueden ser estos mecanismos, cuáles son las regiones específicamente afectadas, porque el 30% de la población vive con hipertensión. Así que tener una información concreta puede ayudar al futuro también a saber cómo prevenir este deterioro cognitivo o estas demencias. Bueno, muchos datos nos trajo hoy. Gracias a usted, Mar. Muchas gracias, Ángela.